Advertencia para todos los centinelas de la noche. Lo que estás a punto de escuchar va a perturbar tu calma, alterar tu percepción y hacerte dudar hasta de la misma realidad. En El umbral del terror, atravesarás a los confines más oscuros del miedo y lo inexplicable. No nos hacemos responsables por las sombras que puedan desatarse sobre ti o de las preguntas que no te dejarán dormir. Cruza bajo tu propio riesgo, pero acompañado por Doctor Penumbra, tu guía por los caminos traicioneros del umbral. Andrés llegó al Campo del Silencio una mañana de abril, mientras el sol apenas despuntaba sobre las oxidadas rejas de hierro forjado. El aire, impregnado de olor a tierra húmeda y a las flores de algunas tumbas recientes, lo recibió. A sus 23 años, con una sonrisa despreocupada y la gorra de béisbol cubriéndole el pelo revuelto, no sentía un respeto particular por el lugar. Lo veía simplemente como su nuevo empleo. La desaparición de don Rogelio, el antiguo cuidador, era para él solo una anécdota más del pueblo, otra de las tantas historias de borrachos que se van de parranda y terminan durmiendo la mona en cualquier zanja. Sus primeros días transcurrieron sin incidentes. Barrió hojas secas de las lápidas de mármol descolorido, regó los crisantemos mustios y se familiarizó con la distribución irregular de las tumbas, algunas tan antiguas que sus inscripciones eran casi ilegibles. El silencio del camposanto, interrumpido solo por el canto ocasional de algún pájaro o el lejano ladrido de un perro, le resultaba incluso relajante. Sin embargo, al final de su primera semana, comenzó a notar pequeños detalles que su mente racional apenas registraba. Un montículo de tierra fresca junto a una tumba que él estaba seguro no había sido removida. Un susurro tenue, casi inaudible, que parecía surgir del suelo en las zonas más antiguas del cementerio, especialmente cerca del panteón familiar de los Álvarez, una estructura de piedra sombría y cubierta de musgo. Una tarde, mientras regaba unas rosas rojas sobre la tumba de una joven llamada Sofía, Andrés sintió una repentina punzada de frío en el tobillo, como si una mano helada lo hubiera rozado. Se enderezó de golpe, escudriñando a su alrededor, pero no había nadie cerca. Descartó la sensación atribuyéndola a un calambre o una corriente de aire, aunque el día era extrañamente cálido y sin brisa. Pero el incidente que realmente sembró la primera semilla de duda en su mente escéptica ocurrió una madrugada. Cabe aclarar que uno de los beneficios del trabajo era la vivienda, siempre que fungiera como vigilante también por las noches. Esa madrugada se despertó con un sobresalto. La luna llena proyectaba sombras alargadas y fantasmagóricas entre las lápidas. Al pasar cerca del mausoleo de los Álvarez, escuchó un crujido sordo. Se detuvo en seco, la linterna temblándola en la mano, escrutando la oscuridad. No vio nada fuera de lo normal, solo las sombras danzantes de las ramas de los cipreses moviéndose con una suave brisa. Debió ser una rama que cayó, pensó para sí, intentando calmar el ligero latido acelerado de su corazón. Pero al día siguiente, al revisar la zona, no encontró ninguna rama. La sensación de que algo se movía bajo la tierra, algo silencioso y oculto, comenzó a insinuarse en su mente como una raíz oscura medrando en las tinieblas. Una tarde calurosa, mientras cortaba la maleza alrededor de una lápida particularmente antigua, sintió una extraña vibración bajo las suelas de sus botas. Pensó que era un camión pesado pasando por la carretera, aunque no recordaba haber escuchado ninguno. Duró solo unos segundos, pero fue lo suficientemente perceptible como para hacerlo detener su trabajo y mirar alrededor con el ceño fruncido. El camposanto estaba en silencio, bañado por la luz dorada del atardecer. No había señales de maquinaria pesada ni de ningún tipo de actividad que pudiera causar ese temblor. Debió ser mi imaginación, se dijo, volviendo a su tarea. Pero el fenómeno se repitió al día siguiente y luego otra vez a la mañana siguiente. Era breve y sutil, pero innegable.
Era como si algo grande y pesado se movía lentamente justo debajo de la superficie. Andrés comenzó a prestar más atención al suelo que pisaba, buscando alguna explicación lógica. Quizás tuberías viejas, animales excavando madrigueras grandes, pero la sensación no era la de algo aleatorio o pequeño. Tenía un ritmo lento y ominoso. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco de piedra leyendo un libro, apoyó los pies en la base de una vieja tumba familiar. De repente, sintió una vibración más fuerte de lo habitual, acompañada de un leve crujido que parecía provenir de la tierra justo debajo de sus pies. Instintivamente, retiró las piernas, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Miró la lápida, una losa de granito cubierta de líquenes, preguntándose qué podría estar causando eso. La curiosidad, mezclada con una creciente inquietud, minaba su escepticismo. Ya no podía descartar todo como su imaginación. Había algo extraño sucediendo en el campo del silencio, algo que se movía bajo la tierra, entre las tumbas olvidadas. Y la pregunta rondaba su mente, cada vez con más insistencia. ¿Qué era eso que se movía y hacia dónde se dirigía? La sensación de que algo se movía bajo tierra se convirtió en una obsesión silenciosa para Andrés. Durante sus rondas comenzó a detenerse y agacharse, pegando el oído a la tierra, intentando discernir algún sonido que acompañara las vibraciones. La mayoría de las veces solo escuchaba el silencio del cementerio, pero en algunas ocasiones un leve arrastre, un roce apenas audible que le erizaba la piel, llegaba hasta él. Una noche, impulsado por una mezcla de osadía y una necesidad casi compulsiva de entender lo que estaba sucediendo, Andrés decidió adentrarse en el cementerio al caer la noche. Equipado con una linterna potente y una pala pequeña, con la excusa de revisar el drenaje por si alguien lo preguntaba, se dirigió a la zona más antigua del camposanto, donde los temblores parecían ser más frecuentes y los susurros reptantes más intensos. La luna creciente apenas iluminaba las lápidas cubiertas de sombras danzantes. El aire era frío y denso, cargado con el olor húmedo de la tierra y flores marchitas. Caminaba con cautela, escuchando cada crujido de las hojas secas bajo sus botas, sintiendo la tensión crecer en su pecho. Llegó al Panteón de los Álvarez, la estructura de piedra que siempre le había parecido más sombría. Se arrodilló junto a una de las tumbas más antiguas, una lápida de mármol agrietado con una inscripción casi borrada. Pegó la oreja a la tierra fría y esperó. Al principio solo escuchó el latido de su propio corazón, pero luego, muy débilmente, lo oyó. Un susurro bajo, casi como el roce de tela, que parecía provenir de las profundidades. Aguantó la respiración, concentrándose al máximo. El susurro ganó algo de cuerpo, aunque seguía siendo inentendible. De repente, sintió una vibración más fuerte que las anteriores, justo debajo de la lápida donde tenía la oreja. El suelo tembló levemente y el susurro reptante se intensificó, tomando un tono más orgánico. Semejaba el movimiento de algo viscoso arrastrándose por la tierra. El miedo comenzó a filtrarse a través del escepticismo de Andrés. Esto no era una tubería vieja ni animales excavando. Esto era algo más, algo que se movía con una intención. Impulsado por una curiosidad imprudente, tomó la pala y comenzó a cavar cuidadosamente junto a la lápida. La tierra estaba blanda y húmeda. Cavó hasta que la punta de la pala golpeó algo duro. Se arrodilló y comenzó a remover la tierra con las manos. Lo que descubrió heló la sangre en sus venas. Era una raíz, pero una visión blasfema, gruesa, retorcida y de un color negruzco antinatural. Y lo más aterrador de todo, se movía ligeramente, como un apéndice infernal palpando en la tierra.
La visión de aquella raíz negruzca, moviéndose en la tierra, lo hizo temblar de pavor, pero aún así, su imprudente curiosidad pudo más que el miedo inicial. Con manos temblorosas, siguió removiendo la tierra alrededor. A medida que excavaba, descubrió más, entrelazadas como una maraña de serpientes oscuras, apéndices blasfemos gruesos como brazos que se movían con una lentitud ominosa, palpando el suelo como si buscaran algo. Un olor nauseabundo comenzó a emanar de la tierra removida, un hedor dulzón y pútrido que le revolvió el estómago a Andrés. Era un olor vagamente familiar, aunque no podía ubicarlo. Con una mezcla de fascinación y repulsión, Andrés siguió la trayectoria de una de las raíces más gruesas. Se adentraba bajo la lápida y parecía dirigirse hacia abajo, hacia las profundidades de la tumba. La idea de lo que podría haber debajo lo llenó de un presentimiento terrible. Olvidando por completo su escepticismo inicial, el joven cuidador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no era natural. Esto no era parte del ciclo de la vida y la muerte que se suponía que gobernaba este lugar. Esto era algo más. Algo antinatural y perturbador. Decidido a llegar al fondo del misterio, Andrés cavó con más frenesí, apartando la tierra húmeda hasta que la pala golpeó algo sólido. Era la tapa de madera de un ataúd, vieja y carcomida por el tiempo. El olor nauseabundo se intensificó, haciéndole arder los ojos. Con cuidado, Andrés limpió la tierra de la tapa. Estaba agrietada y cubierta de musgo. En el centro, una sección de la madera parecía estar astillada y rota. A través de la abertura, Andrés atisbó la oscuridad del interior. Lo que vio en la penumbra lo paralizó de horror. No eran huesos lo que yacía dentro, al menos no solo huesos. Entrelazadas con los restos esqueléticos, se retorcían los mismos apéndices infernales que había encontrado en la superficie. Estaban incrustadas en las cuencas vacías de los cráneos, se enroscaban alrededor de las costillas y se adentraban en las cavidades de los huesos largos. Parecía como si aquellos zarcillos oscuros estuvieran consumiendo los restos, absorbiendo su esencia. Y lo más aterrador de todo, algunos de esos tentáculos vegetales se movían sutilmente, como si todavía tuvieran vida propia. Incluso dentro de la oscuridad del ataúd se podía atisbar ese horrible movimiento de masa, mezcla de huesos, apéndices y una baba viscosa y maloliente. En ese momento, un recuerdo golpeó a Andrés con la fuerza de un puñetazo. El olor nauseabundo era el mismo hedor sutil que había percibido en algunas zonas del cementerio. Un olor que ahora reconocía como el de la descomposición, pero mezclado con algo más, algo terroso y antinatural. La verdad lo golpeó con una claridad aterradora. Las raíces no solo se movían bajo tierra, se estaban alimentando de los muertos. La ventana de don Manuel daba al campo del silencio. No era una vista directa, pues la tapia perimetral y algunos árboles frondosos bloqueaban gran parte del cementerio. Pero desde su ángulo podía divisar algunas lápidas altas y el oscuro perfil del mausoleo de los Álvarez recortándose contra el cielo nocturno, especialmente al atardecer, un espectáculo que consideraba digno de observación. De inmediato llamó su atención la llegada de un nuevo personaje en aquellas interacciones matinales y nocturnas, pues se habían vuelto tradicionales sus charlas a gritos con don Rogelio, al cual saludaba desde su ventana y poco a poco con el tiempo se preguntaban cómo iba el día y cosas de ese estilo.
Aunque ya hacía varios días que aquellas interacciones habían cesado, al principio don Manuel no lo tomó en consideración. Era habitual que Rogelio se perdiera por un tiempo en la parranda, pero siempre regresaba a sus labores. No obstante, esta vez la ausencia se prolongaba ya demasiado y no había señales del viejo Rogelio. Por eso se sintió tan extrañado de ver a aquel jovencito haciendo las labores de su antiguo camarada de charlas. Sin embargo, comenzó a acostumbrarse a él. No tardó mucho en notar que se trataba del pequeño Andrés, a quien también le tenía cierto aprecio. Con el paso de los días, don Manuel empezó a notar que aquel muchacho, que en un principio hacía las labores propias del camposanto de manera normal y casi monótona y repetitiva, comenzaba a mostrar un comportamiento errático. Iba y venía de manera más apremiante cada vez. Una ocasión lo observó poner su cabeza con el oído pegado al suelo por algunos segundos. «Este está chiflado», pensó. Luego, todo se puso más severo. Al principio, solo eran destellos de una linterna moviéndose entre las tumbas al caer la noche, algo que el anterior cuidador, el viejo don Rogelio, rara vez hacía. Luego, comenzó a ver a Andrés detenerse en ciertos puntos, agachándose, como si buscaba algo en la tierra. La curiosidad de don Manuel, alimentada por sus largas horas de insomnio, fue creciendo lentamente. Se preguntaba qué hacía el joven en el cementerio a esas horas. ¿Acaso había notado algo extraño? Los rumores sobre la desaparición de don Rogelio aún circulaban en el pueblo, teñidos de especulaciones sobre borracheras y fugas repentinas. Pero en el fondo, una pequeña semilla de inquietud había germinado en su mente. En las últimas noches, su insomnio había empeorado. No podía precisar por qué, pero sentía una extraña opresión en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien en el ambiente. A veces, en el silencio profundo de la madrugada, un susurro reptante y débil se colaba por su ventana abierta, un sonido que no podía identificar y que lo llenaba de una inexplicable intranquilidad. Una de esas noches, mientras estaba sentado junto a la ventana, bebiendo una taza de té descafeinado, vio la luz de la linterna de Andrés detenerse por un tiempo prolongado en la zona del Panteón de los Álvarez. Luego, la luz permaneció fija en un punto, como si el joven estuviera examinando algo en el suelo. La curiosidad de don Manuel se intensificó. ¿Qué había encontrado Andrés allí? En ese momento, don Manuel sintió una vibración leve en el suelo de su habitación, tan sutil que casi la descartó como su imaginación. Pero la sensación persistió, un pequeño temblor que parecía provenir de la tierra misma. Miró hacia el cementerio, preguntándose si habría alguna conexión entre lo que hacía el joven cuidador y esa extraña vibración que él había sentido. Él no lo sabía aún, pero lo empezaba a intuir. La noche era profunda y el misterio en el campo del silencio comenzaba a extender sus oscuras ramificaciones hacia la vigilia insomne de aquel vecino curioso. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Andrés, erizando cada vello de su piel. El olor pútrido se hizo casi insoportable, y la imagen de esos apéndices infernales entrelazados con los restos humanos se grabó a fuego en su mente. Sintió náuseas, una mezcla de repulsión física y un terror primario ante la profanación de la muerte. Por un instante se quedó paralizado, la linterna temblando en su mano, iluminando la escena macabra dentro del ataúd. Su mente escéptica luchaba por procesar lo que sus ojos le mostraban. Esto no era ciencia, no era naturaleza como él la conocía. Esto era algo más, algo oscuro y antinatural que parecía haber estado habitando bajo la tierra del Camposanto. La verdad lo golpeó con una claridad aterradora.
Los zarcillos oscuros no solo se movían bajo tierra, se estaban alimentando de los muertos. Pero la curiosidad, esa imprudente necesidad de comprender, quizá esa curiosidad propia del ser humano, lo impulsó a seguir. Con cuidado, apartó algunas de las apéndices que cubrían parte de los restos esqueléticos. Quería ver más, entender cómo era posible que estos tentáculos vegetales tuvieran esa vitalidad oscura. Al mover una de las más gruesas, notó algo extraño. No era lisa como una raíz normal. Tenía pequeñas protuberancias, casi como dedos nudosos que se aferraban a los huesos. Y en el extremo de una de ellas, justo donde parecía estar en contacto con un cráneo, Andrés vio un brillo sutil, un residuo viscoso de un color negruzco iridiscente, casi como aceite quemado. El recuerdo de la baba indescriptible que cubría la rama de su pesadilla lo asaltó de repente. La conexión, aunque vaga y aterradora, estaba ahí. ¿Podría haber alguna relación entre lo que soñó y lo que estaba presenciando ahora? Mientras su mente intentaba procesar esta nueva y perturbadora conexión, una de las apéndices que estaba observando se movió. No fue un palpitar lento como antes, fue un movimiento rápido y deliberado, como si intentara alcanzar algo. Y Andrés se dio cuenta, con un terror que le caló hasta los huesos, que las raíces no solo se alimentaban, estaban vivas, a su manera, de una forma antinatural y oscura, pero vivas, y quizás, conscientes. En ese instante, un crujido más fuerte resonó bajo sus pies, y la tierra a su alrededor tembló con más intensidad que nunca. El susurro reptante que había escuchado antes se intensificó, convirtiéndose en un murmullo sordo y amenazante que parecía provenir de todas partes a la vez. El pavor finalmente quebró la imprudente curiosidad de Andrés. Sabía que no debía estar ahí, sabía que había desenterrado algo que era mejor dejar en la oscuridad. Con un grito ahogado, soltó la pala y se levantó de un salto, tambaleándose atrás, lejos de la tumba abierta y del horror que contenía. Dentro de ella, el pobre Andrés contemplaba totalmente aterrado, su rostro completamente desencajado, la mandíbula suelta casi colgándole del cráneo. Miraba petrificado una masa amorfa y sanguinolienta, una mezcla de apéndices viscosos y carne. No parecía la carne de un cadáver. Se notaba cómo el fluido vital escarlata que alguna vez corrió por las venas de lo que en algún momento fue un cuerpo, ahora era transfundido a las raíces oleosas. Repentinamente, algo que parecía una cara comenzó a emerger de entre esa abominación retorcida que yacía en la tumba. Lo que se podían interpretar como los antiguos ojos emergieron de aquella amalgama de carne y tentáculos vegetales y lo miraron fijamente. Una abertura con dientes fuera de su lugar, dispersos, injertados en lo que se asemejaban a trozos de madera podrida, contenida dentro de ese orificio que se mantenía abierto, y de él se desprendieron varias voces al mismo tiempo. Lo llamaban por su nombre. Andrés.